Bea de Vicente expone la falta de transparencia en el juicio de Daniel Sancho después de su conversación con él, está completamente desorientado. A pesar de las directrices del juez para mantener en secreto los procedimientos del juicio, se han revelado importantes detalles sobre lo que sucede en el tribunal de Samui con Daniel Sancho. Aunque inicialmente parecía improbable obtener información sobre lo que acontecía en la sala de la Corte Provincial de Samui, donde se lleva a cabo el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta, los periodistas han logrado acceder a información a través de fuentes presentes en el lugar. Sin embargo, Bea de Vicente ha destacado al traer a España el testimonio más relevante, siendo la única penalista independiente acreditada. Tras hablar directamente con el chef, ha compartido exclusivamente en Más vale tarde, después de llegar a Madrid, detalles impactantes. Como una de las figuras más destacadas en este ámbito, la criminóloga Bea de Vicente es ampliamente reconocida por su dilatada experiencia en los medios de comunicación. Es una colaboradora habitual de programas de A3 Media, y recientemente ha lanzado su propio podcast, Bestias, en la plataforma Podimo. Además de ser penalista, es la única abogada independiente en este caso que ha logrado acceder a la Corte Provincial de Koh Samui para presenciar las primeras vistas del juicio, y la primera en hablar con Daniel Sancho dentro de la sala. Antes de regresar a España, Bea de Vicente prometió compartir todo lo discutido en el programa de La Sexta. Mantuvo una extensa conversación con el periodista del canal en la isla tailandesa, José Luis Torá, detallando el encuentro con Daniel Sancho. Se trata de una abogada valiente que no duda en expresar su opinión o explicar los casos que se analizan en los programas de televisión en los que participa. En esta ocasión, ha vuelto a hacerlo sin temor a las amenazas del magistrado que la semana pasada advirtió sobre consecuencias, incluso penales, por revelar información. Una de las preocupaciones que surgieron al observar a Daniel Sancho en el juicio fue verlo llevando grilletes en manos y pies durante las largas sesiones, algo que ya había sido mencionado por el abogado español de la familia de Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, el primer día del juicio. Estas esposas, según informaron fuentes en la sala al canal mencionado, le habrían causado heridas, un hecho que también consternó a Bea de Vicente, quien comentó, se ve obligado a sostener las cadenas para poder caminar. Otro aspecto que le quedó claro es que Daniel no parece ser consciente de la gravedad de la situación. Según su percepción, él está completamente desorientado y no entiende la magnitud de lo que enfrenta. Al darse cuenta de que el tiempo para hablar con Daniel era limitado, Bea le ofreció un consejo valioso para evitar el peor escenario. Si llega el momento y se refiere a la pena de muerte, lleguen a un acuerdo, porque aquí no ejecutan a extranjeros. Según su relato, el hijo de Rodolfo Sancho asintió con determinación, como alguien que acepta su destino. Es una persona amable, pero parece estar perdida y abandonada a su suerte. Es innegable que hay un destino que lo acecha, continuó hablando sobre el estado emocional de Daniel Sancho. Explicó cómo haber ingresado al tribunal antes le permitió coincidir con él sin ninguna restricción previa al inicio de la vista.